Hola, ¿qué tal, habitantes del planeta Tierra? Mi nombre es Pedro y el día de hoy hablaremos un poco sobre coronavirus y cambio climático. Se preguntarán, ¿qué tiene que ver el coronavirus con el cambio climático? Bueno, mucho más de lo que crees. El video lo estoy haciendo más que todo porque he visto que hay algunas personas que se han dado cuenta que el coronavirus sí tiene un efecto sobre el ambiente. Sin embargo, lo han visto muy en el corto plazo, cuando en realidad deberíamos verlo en el mediano y en el largo plazo. Así que el día de hoy les traigo una explicación poco técnica, bastante fluida y entretenida sobre lo que está causando, o lo que va a causar, mejor dicho, el coronavirus en el cambio climático. Sin más preámbulo, empecemos. Es indiscutible el hecho de que estamos atravesando tiempos difíciles. No estamos viviendo un problema ajeno a ningún actor en el mundo. Grandes grupos empresariales han tenido que frenar su producción. Los empleados han tenido que quedarse en casa. Los pequeños empresarios de igual manera. Los estudiantes han tenido que optar por las clases virtuales o perder sus clases. Si bien la opción del teletrabajo y las clases virtuales se han presentado como el principal amortiguador de la crisis para no tener que faltar a nuestras actividades, no generan el mismo resultado que si no fuera necesario su uso, ni mucho menos solucionan el problema. Este freno de actividades, este sesgo que existe entre la producción que tendríamos en caso de no estar enfrentando el COVID-19 a nivel mundial y la que se está dando en este momento, ya ha empezado a generar especulaciones sobre el impacto que tendrá en la economía cuando hayamos superado el virus a nivel mundial. Los expertos anuncian que inevitablemente entraremos en crisis económica. Portales como El País, La Vanguardia, la BBC, entre otras, lo han anunciado así. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con cambio climático?, se preguntarán. Bueno, la explicación va a continuación. Y es necesario que las personas que han visto o que creen que el coronavirus ha afectado de forma positiva al ambiente vean bien el video y atiendan para entender que, si bien es cierto, se puede apreciar esto ahora, pero en el mediano y largo plazo lamentablemente no va a ocurrir así. Los últimos días ha empezado a circular por las redes sociales y medios de comunicación imágenes y noticias con titulares como estos. Titulares como la ciudad, no importa en qué ciudad vives, registró los niveles más bajos de contaminación de los últimos 3, 10, 20, 50 años, etc. ¿Entienden a lo que me refiero? También han aparecido imágenes que romantizan bastante la pandemia, proclamando que la Tierra mágicamente se ha dado una pausa para que tengamos que frenar nuestras actividades y por ende reducir nuestras emisiones y extracción de recursos. Incluso muchos han empezado a hablar de selección natural, cuando en realidad este concepto aplicado en este momento es erróneo. Vamos por partes. Lo primero no es completamente falso, es verdad. Es innegable que la calidad de aire de la ciudad en la que te encuentres haya mejorado su calidad. Y esto puede deberse a muchos motivos. En Lima, Perú, por ejemplo, en la ciudad en la que yo resido, una de las principales fuentes que deterioran la calidad del aire es el parque automotor. Aquí tenemos un parque automotor antiguo, desfasado, que muchas veces no pasan las revisiones técnicas y aún así circulan por la ciudad. ¿Y esto qué consecuencias trae? Pues que muchas veces, por ejemplo, el tubo de escape no está en las óptimas condiciones, el combustible no rinde de la misma forma, generando finalmente contaminación, sea monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, material particulado, etc. En Lima nos encontramos en estado de emergencia, con tránsito restringido, y estamos bajo toque de queda por las noches. En consecuencia, el parque automotor no sale a las calles, o por lo menos la mayoría no sale a la ciudad. Solo un pequeño porcentaje, el necesario para el transporte de los trabajadores que tienen que salir de todas maneras, sean funcionarios de banco, farmacias, personal de salud, entre otros. Sumado al parque automotor, hay que considerar también que muchas empresas han frenado su producción. En consecuencia, sus emisiones tampoco están siendo cargadas al ambiente. Ya con estos dos factores, no debería sorprender
que en Lima nuestra calidad de aire definitivamente sea la mejor en mucho tiempo. Y esto puede estar dándose en muchas ciudades. Quizá en tu ciudad también han tomado medidas que está haciendo que el aire esté mejorando. Incluso se puede hablar de la calidad de aire tal vez para el continente, tal vez para el mundo, porque en realidad la crisis es a nivel mundial y es muy probable que momentáneamente tengamos una mejor calidad de aire. Ahora, con respecto a las imágenes que romantizan el COVID-19, aludiendo a que es un medio que ha ejecutado la Tierra para darse un respiro de la agresiva carga de origen antropogénico, es decir, generado por el hombre, que se emite día a día. Bueno, debo decir que no es algo que la Tierra haya causado de forma intencional. Es un virus, como muchos otros que han aparecido a lo largo de la historia, y ha generado una pandemia, que no es la primera ni será la última. Esta pandemia no es obra exclusiva de la naturaleza, es altamente contagioso y se transmitió de forma natural en primera instancia, de persona a persona. Sin embargo, existen otros factores que han permitido que el virus se propague por todo el mundo que no son naturales, es decir, han sido factores creados por el hombre. Por ejemplo, para que el virus haya tenido todo este alcance, fue necesario que exista el transporte marítimo o el transporte aéreo, invención humana, es decir, sin aviones y sin barcos, el virus no habría podido salir de Asia y Europa. No tendríamos el virus en América, en Oceanía, en los otros continentes en general. Recapitulando, el COVID-19 no es un medio de control poblacional, es un virus que fue subestimado y se propagó por diversas negligencias a nivel mundial. Ahora lo importante, y por lo que estás viendo esto, si bien el COVID-19 está mostrando una reducción de las emisiones a nivel mundial, lamentablemente esta buena noticia es efímera, es decir, muy momentánea. Por ahora sí, dentro de poco, no. Adelantemos el reloj hasta el momento en el que finalmente hayamos controlado el virus a nivel mundial y se levanten las medidas políticas tomadas para combatirlo. Por consiguiente, se retoman las actividades económicas. Bueno sería que la carga que soportaba la Tierra antes del COVID-19 simplemente vuelva a ser la misma. Sin embargo, la carga de contaminación que le espera a la Tierra una vez que hayamos superado la crisis es mucho peor que antes. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Para no tener que analizar todos los sectores productivos, quiero analizar uno donde se verá claramente el impacto ambiental post-crisis que se tendrá en caso de no tomarse las medidas políticas adecuadas. El sector energía. Para explicártelo, quiero ponerte un ejemplo muy sencillo. Imaginemos dos empresas, empresa A y empresa B. La empresa A tiene una larga trayectoria, muchos años de creación, gran capital, ingresos desmesurados y una cantidad exorbitante de empleados. Ahora la empresa B, que ha empezado hace apenas algunos años. Su capital es limitado y es rentable gracias a cierta ayuda que recibe del Estado. No cuenta con sucursales en otros países y tiene una cantidad modesta de empleados. Les pregunto, ¿cuál de esas empresas creen que sea la más afectada por el impacto económico post-crisis? ¿Cuál saldrá ilesa? ¿Cuál tiene más posibilidades de quebrar y cerrar? Bueno, es obvio, ¿no? La empresa A, por ser la que tiene todas las condiciones que mencioné, por ser la más grande, por ser la que tiene más años, por ser la que tiene mayor capital e ingresos, por ser la que si cerraría tuviera peor consecuencia en la población por la cantidad de empleados, sería la que más probablemente se mantenga a flote, a diferencia de la empresa B, que tiene más posibilidades de ser cerrada. Ahora que ya entendiste el ejemplo, la empresa A representa a las empresas de combustibles fósiles y la empresa B representa las empresas de generación de energías limpias. ¿Qué quiere decir energías limpias? Bueno, en palabras simples, energías limpias son, por ejemplo, la energía solar, energía eólica, energías que no generan impacto ambiental comparable al de las empresas de combustibles fósiles. El precio del petróleo ha tenido una caída muy pronunciada debido a la crisis, según los diarios La Vanguardia y The IA. Ante ello, la administración de Donald Trump ha considerado prudente intervenir para mitigar el impacto en esta industria. Y ya lo viene haciendo, según el portal Ambientum y el Diario Económico de Chile. Entonces podemos decir que la industria del petróleo tiene una especie de colchón que amortiguará su caída. Ahora veamos la otra cara de la moneda. Los analistas de energía limpia de Bloomberg Nef han reducido su pronóstico para la demanda global de energía solar para este año. Es decir, se va a demandar menos energía solar de la que se esperaba inicialmente. Sumado a esto, los fabricantes de energía solar ya están hablando de retrasos de producción y proyectos en todo el mundo.
que lógicamente tienen que darse porque como estamos en para, no se están haciendo los proyectos ni se está avanzando en la producción. Estos impactos ya han sido advertidos por la Agencia Internacional de Energía, la AIE, que ha aconsejado a los gobiernos tomar medidas para poder mitigar el impacto en esta industria. Además, Rob Jackson, profesor de la Universidad de Stanford y presidente del Proyecto Global de Carbono, ha afirmado que el virus va a obstaculizar las acciones de las empresas contra el cambio climático. Ahora les voy a explicar cuáles. Ya hablamos del impacto directo que tendrán las empresas de energía limpia, pero también podemos hablar de impactos indirectos sobre esta industria. ¿Cuáles son? Existen países en los que a ciertas empresas se les obliga a acreditar que cierto porcentaje de su energía es de origen verde, es decir, son energías limpias, sea energía solar, eólica, geotérmica, entre otras. Comprar esta energía es un gasto extra para las empresas, que no optan por este tipo de energía ni por ser la económica ni la más eficiente, sino porque el Estado las obliga a hacerlo, para que crezca el mercado de la energía limpia, y a futuro sí se vuelva rentable optar por este tipo de energía. Sin embargo, aún no lo es. Es probable que con el fin de mitigar el impacto económico en las empresas, se tomen medidas como las de exonerar a las empresas de esta obligación, es decir, invitarlas a que estas empresas elijan qué tipo de combustible quieren usar, si quieren usar el combustible fósil o el combustible limpio. Yo personalmente como empresario escogería la más barata, que obviamente serían los combustibles fósiles. Ahora, no creo que los estados tomen esta medida para siempre. Si exoneran a las empresas de esta obligación, va a ser de forma temporal, al menos hasta que las empresas se hayan recuperado. Pero esto nos trae consecuencias. Como consecuencia de estas medidas que buscan amortiguar el impacto económico a costa del impacto ambiental, las empresas de energía limpia se volverán inviables y tendrán que cerrar. Las inversiones se verán perjudicadas por el riesgo de invertir en estas ante el nuevo panorama. Es decir, los grandes grupos económicos no verán una razón para invertir en el mercado de energías limpias, tal vez porque ya no van a tener los mismos beneficios que antes les daba el Estado para lograr hacer surgir este mercado. Y por si fuera poco, aquí no acaba el problema. Sí, ya sé, parece que sigue y sigue y sigue, pero así es. Existen empresas que no están obligadas a mitigar sus impactos por ley, pero por un tema de imagen institucional suelen hacerlo. Posiblemente estas empresas renuncien a su imagen institucional ecoamigable para poder salvaguardar sus números, es decir, no tener pérdidas, amortiguando el impacto económico. Sin ir muy lejos, la empresa P&G hace poco ha presentado un nuevo empaque de sus líneas de shampoo Head and Shoulders. Se trata de una botella hecha a base de plástico reciclado, que fue recolectado de limpiezas de playas. Si alguna vez has visto en las noticias una campaña de limpieza de playas o conoces de alguna ONG que se dedique a esto, sabes de lo que estoy hablando. En caso de que no tengas idea de lo que estoy hablando, te lo explico rápidamente. Existen ONGs o agrupaciones, estudiantes, empresas que a veces hacen campañas de limpiezas de playas, que se trata de ir a la playa con tu bolsa y empezar a recolectar basura. Parte de la basura que se recolecta en las playas es plástico. Este plástico recolectado, la empresa lo tomó, lo trabajó y finalmente produjo una botella para su shampoo que es distribuido en las tiendas y lo puedes encontrar en diversos supermercados. Si bien es una iniciativa muy buena de P&G y la cual respaldo porque demuestra que es una empresa ecoamigable y que está comprometida con el ambiente, lamentablemente es muy probable que si la crisis nos golpea muy fuerte y los números de la empresa empiezan a decaer, entre mantener una imagen institucional ecoamigable manteniendo su botella y buscar otras estrategias para mantener sus números fuera de rojo, es decir, no tener pérdidas, yo como empresario personalmente optaría por la segunda opción, la de mantener mis números positivos. Como conclusión, en el corto plazo la degradación ambiental está tomando un breve receso. Sin embargo, una vez superada la crisis sanitaria a nivel mundial, tocará superar la económica, para la cual probablemente se deban tomar medidas que tengan que prescindir de la responsabilidad ambiental para mantener a flote la economía. Bajo estas medidas, ante este nuevo panorama, el mercado de energías limpias corre un grave riesgo y de no tomarse otras medidas para salvaguardar este, es probable que todos los esfuerzos que se han hecho hasta la fecha para hacerlo surgir y volverlo rentable se hayan hecho en vano. Finalmente, el COVID-19 terminará acelerando la degradación ambiental y el cambio climático. Sin embargo, no todo está perdido. Si es que todos somos conscientes de que puede pasar esto, creo que lo lógico es que estemos a la vanguardia del problema y veamos en qué momento puede ser necesaria nuestra intervención para evitar estas consecuencias. Con esto ya termino mi pequeño análisis. Te invito a leer, te invito a informarte, te invito a dejar tu opinión, tu comentario, porque mi palabra no es la primera ni será la última.
comparte la información, porque somos finalmente nosotros los que en realidad podemos defender nuestra casa y nadie más, que es nuestro querido planeta Tierra. Así que con esto termino. Este es el primer video que estoy haciendo, espero que te haya gustado y avísame qué otro video te gustaría ver, de qué otro tema te gustaría que hable. Y con esto me despido. Chao.